Hola queridos amigos, ¿cómo están? Por favor acepten mis respetuosas reverencias, mis saludos desde aquí, desde Argentina. Estamos hoy día celebrando el bonito desfile de las carrozas del señor Jagannath, Baladeva y Subhadra. Amablemente los devotos del Yatra mexicano, organizadores del evento virtual, me pidieron que hiciera algunas palabras alusivas con respecto a la celebración de este festival, que es una tradición antiquísima, ¿no? Milenaria, que data de muchos miles de años, dentro de una de las tradiciones más históricas de la India, dentro de una de las tradiciones más antiguas, espirituales de la India y por qué no culturales, y que nosotros hoy en día también celebramos aquí en Occidente desde hace muchos años ya, cuando su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador de este movimiento para la conciencia de Krishna, conocido en Occidente como ISKCON, introdujo a Occidente. Uno de los primeros festivales Ratha Yatra que se realizaron fueron en Estados Unidos, después en Londres, y así a medida que el movimiento de la conciencia de Krishna iba avanzando y se iba propagando esta ciencia trascendental espiritual que se vive con mucha alegría. Este festival lleno de color, lleno de luz y lleno de tradición amorosa espiritual se fue propagando también a través del mundo y obviamente también llegó a los países de América Latina. Precisamente hoy día en Argentina celebramos el Ratha Yatra en Buenos Aires y también aquí en la provincia de Mendoza, a la cual pertenezco. Y obviamente los devotos siempre lo hacen con una gran felicidad. Ahora bien, este video o esta explicación está dirigida más que nada a personas que no conocen prácticamente el significado o el festival Ratha Yatra. Entonces, si ustedes me dan la oportunidad, trataré de comentarles algunos aspectos importantes, cuáles son los motivos de este festival, cuál es el propósito de este festival y también cómo uno puede sumarse a este festival de ahora en adelante, sea en forma presencial, si es que la pandemia del COVID-19 nos deja otra vez volvernos a reunir socialmente y por qué no también, si eso no es posible, unirse a través de la emoción, a través del sentimiento, que es precisamente una de las expresiones más importantes de este festival Ratha Yatra que se celebra en todo el mundo. Entonces, antes de empezar a explicar acerca de todos estos tópicos del festival, me gustaría cantar un poquito como para amenizar un poco la charla y también para introducir este concepto del canto, del santo nombre, del canto de sonidos trascendentales que ayudan a elevar la conciencia y que obviamente son uno de los propósitos también de este movimiento para la conciencia de Krishna. Difundir el legado espiritual que Srila Prabhupada nos dio a través del canto del Mahamantra Hare Krishna o del canto de los santos nombres del Señor, que voy a explicar enseguida. Pero mientras tanto ahora vamos a cantar un poquito. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari
Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tume. Jagannath Swami, Nayana Patagami, Nayana Patagami, Baba Tume. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Haribo, 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 Gora Haribo. Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Bueno, entonces muchas gracias por estar ahí, espero que aún estén ahí escuchando acerca de estos tópicos trascendentales. En realidad en el mundo siempre se están discutiendo, se están debatiendo y se están dando muchas noticias de muchos acontecimientos que suceden en la faz de la Tierra. Pero en realidad algunas pocas personas afortunadas en realidad están interesadas en escuchar acerca de la trascendencia, ¿no? Escuchar acerca de cómo elevar la conciencia, escuchar acerca del significado profundo de la vida, del significado profundo de esta forma humana de vida. Y ese significado profundo de esta forma de vida es precisamente que en esta forma humana de vida tenemos la posibilidad de entender acerca de Dios, ¿no? Entre todas las formas de vida que existen, en realidad muy pocas, y básicamente las que tienen forma humana, solamente tienen la capacidad de inquirir, preguntar acerca de Dios, acerca de la trascendencia, acerca de la emancipación espiritual. Y digamos, nosotros somos muy afortunados precisamente porque de alguna u otra manera estamos interesados en escuchar y aprender acerca de estos tópicos. Como decía, en el mundo está lleno hoy en día de noticias, de sonidos por doquier, que en realidad son sonidos futiles, sonidos vanos, sonidos que no nos ayudan a sentirnos felices, son sonidos sin sustancia, ¿no? Son sonidos y noticias que en vez de elevarnos la conciencia o mejorar nuestra calidad de vida, normalmente tienden a todo lo contrario. Por lo tanto, este proceso de la conciencia de Krishna y este festival de Ratha Yatra en sí tiene como propósito ayudar a la gente del mundo a que eleve su nivel de conciencia y su nivel de vida en términos de mejores sentimientos hacia todo lo que sucede, en términos de elevar precisamente la conciencia a nivel de inteligencia, en términos de volverse más feliz y obviamente de desarrollar una vida sana y plena, lo cual, como decíamos, es el propósito de esta forma humana de vida. El primer aforismo védico, o la primera instrucción que está declarada en los Vedas, que es la filosofía que nosotros seguimos, dice Atato Brahma Jigyasa. Eso quiere decir, ahora que estás en esta forma humana de vida, es tiempo de preguntar acerca de la trascendencia. Así que bueno, el propósito de la conciencia de Krishna es ese. La conciencia de Krishna o este movimiento tiene muchísimos aspectos distintos que uno puede ir conociendo gradualmente. Y una de las cosas más atractivas que la conciencia de Krishna tiene, porque es una de las cosas en las cuales, o una de las prácticas espirituales en las cuales la conciencia de Krishna o este movimiento se abre al mundo, ¿no?
de una manera descarada, podríamos decir, es el Festival del Ratha Yatra, ¿no? En el que normalmente las deidades o las formas trascendentales del Señor Krishna, que en este caso se llama Jagannath, y ya vamos a explicar por qué, salen a la calle a tomar contacto con la gente, ¿no? A través de un festival Ratha Yatra, que significa el festival de las carrozas o el festival de los carros. En ese carro va el señor Jagannath, que ustedes seguramente lo van a ver en el festival, tiene unos ojos muy grandes junto a su hermano Baladeva y Subhadra, y ellos salen con su hermosa sonrisa y su mirada trascendental a tomar contacto con todas las personas para la purificación del corazón de las personas y también obviamente para el regocijo espiritual de aquellos quienes son sus devotos o que han comenzado ya una vida espiritual en términos de empezar a descubrir el relacionamiento amoroso que todas las entidades vivientes tienen con Dios, ¿no? Ese es básicamente también el proceso o digamos, la meta cúlmine de este proceso de la conciencia de Krishna, ¿no? Despertar el amor puro por Dios que tenemos en el corazón. Y no hay tal cosa, a lo mejor, como que Dios es sectario o Dios tiene un solo nombre o mi Dios de mi religión o el Dios de tu religión. En realidad Dios es uno, ¿no? Es solo uno. Afortunadamente yo pertenezco al Consejo Interreligioso de acá de Mendoza y tenemos muchos debates y pláticas con otros devotos de otras tradiciones religiosas en las cuales concordamos que Dios tiene muchos nombres, ¿no? Y en realidad es uno solo. Así como, por ejemplo, una vez Srila Prabhupada, entre sus muchas increíbles preguntas que respondió, fue entrevistado acerca de los nombres de Dios, cuál era el nombre de Dios, cuál era el significado de los nombres de Dios. También fue entrevistado acerca de cuál era la religión verdadera, que normalmente las personas en Occidente tendemos a preguntar. Cuando de religión se trata, normalmente somos un poco escépticos, y cuando hay alguien que habla de religión, a veces en forma desafiante le preguntamos cuál es la verdadera religión, ¿no? Entonces Srila Prabhupada muy sabiamente y de una manera muy simple contestó: en realidad verdadera religión es aquella que enseña a amar a Dios, lo cual es una declaración completamente no sectaria, ¿no? Que no hace referencia a ninguna religión en particular, sino que explica que cualquier proceso religioso que enseñe a la entidad viviente a amar a Dios, a despertar esa conciencia de dormida de amor puro por Dios, es verdadera religión. Y así también, como decía al principio, en este caso surgen preguntas como ¿cuál es el nombre de Dios, ¿no? Cuando ustedes nos conocen, a veces en realidad nuestro movimiento espiritual forma parte de una de las tradiciones más antiguas de la India, conocida como Brahma Gaudiya Vaishnavismo. Es una religión monoteísta dentro de la cultura védica o hindú. Y digamos que nosotros hablamos o nos referimos a Dios como Krishna. Normalmente nos conocen como los Hare Krishnas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como no, entonces estamos siempre cantando ese mantra, que en realidad son nombres de Dios, son nombres de Krishna. Nos conocen como los Hare Krishna, ¿no? Pero bueno, en realidad, como decíamos, Dios tiene muchos nombres, ¿no? Y cada uno de esos nombres denota a distintas cualidades de ese Señor Supremo. Por ejemplo, en otras tradiciones religiosas se lo conoce como Jehová, Alá, ¿no? Yahvé, ¿no? Y cada uno de esos nombres implica una cualidad de Dios. Cuando nos referimos a Dios, Dios no es un nombre, es una jerarquía. Cuando nos referimos al nombre de Dios, como decimos en distintas tradiciones religiosas, se lo nombra de distintas maneras, ¿no? Alá, aquel que es inalcanzable, ¿no? As-salamu alaykum, alaykum as-salam wa rahmatullahi, ¿no? Es aquel que es plenamente misericordioso, ¿no? El Supremo. Todo eso está denotando ciertas cualidades de Dios, que inclusive en este caso denotan como una supremacía, ¿no? Del Señor. Yahvé, ¿no? E inclusive algunos utilizan la palabra Buda para referirse a Dios, aunque Dios no, o Buda no es un nombre de Dios, pero algunos lo utilizan
como entendiendo un concepto teológico. En este caso nosotros nos referimos a Dios como Krishna, ¿no? Y Krishna significa aquel que de entre todos los seres que existen es el más atractivo, ¿no? Entonces por esa persona tener la cualidad de ser muy atractiva es llamada Krishna, ¿no? Entonces ese es uno de los nombres que utilizamos. Otro de los nombres que utilizamos, por ejemplo, es Rama, ¿no? Hare Krishna, Hare Rama. Y Rama significa aquella persona que es la fuente de donde toda la felicidad emana, ¿no? La fuente del placer trascendental o la fuente de la felicidad que siempre estamos buscando en realidad tiene su origen en Dios, ¿no? Dios es la fuente de esa felicidad. Por lo tanto, Él es conocido como Rama. Entonces, en este caso, en este festival del Ratha Yatra, como dije, milenario, lo que los devotos hacen es continuar con una tradición en la cual el Señor Krishna, que en este caso es llamado Jagannath, Jagannath significa el Señor del universo, ¿no? Yaga, universo, Nata, Señor, Jagannatha, sale a pasear por las calles, a dar su misericordia en la forma de la mirada trascendental, en forma de su sonrisa trascendental, porque Krishna es el más atractivo y por lo tanto tiene la sonrisa más atractiva. Él sale junto a su hermano Baladeva y a su hermana Subhadra, ¿no? Entonces, se dice que en ese momento a los devotos ayudan al Señor en ese deseo de salir a dar la misericordia. En este festival del Ratha Yatra hay razones externas y hay razones internas por las cuales se produce este festival. Entonces vamos a hablar en forma primera de las razones externas de este festival, que, como decíamos, es mostrar la misericordia. ¿Qué significa mostrar la misericordia, ¿no? En el Bhagavad Gita, uno de nuestros libros cabeceras, el Señor declara que cuando Él se manifiesta, en realidad, o cuando Él inclusive desciende a la tierra para dar un mensaje, Él lo hace con un propósito determinado, ¿no? Ese verso es Janma Karma Chamedibyan Evanjo Veti Tatvata Tyaktva Deham Punarjanma Naiti Mam Eti Swarjuna. El Señor dice en el Bhagavad Gita que aquel que conoce la naturaleza trascendental de mis actividades, de mi aparición, de mi nacimiento, en realidad no vuelve a nacer en este mundo, sino que alcanza mi morada eterna, ¿no? También el Señor dice en el Bhagavad Gita, Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Shriyameham. El Señor dice, donde quiera y cuando quiera haya en la tierra, ¿no? En esta o en cualquier otra, una disminución de la práctica de los principios religiosos y un aumento predominante de la irreligiosidad, en ese momento yo desciendo personalmente, dice el Señor. O envío, ¿no?, a algún representante, lo que a veces es conocido como avatar, ¿no?, o aquel que desciende. Puede ser el Señor personalmente o puede ser un asociado íntimo del Señor que vive con Él, ¿no?, en las plataformas espirituales y desciende al mundo a darle a la gente un mensaje por la cual la gente pueda volver de vuelta a su naturaleza trascendental de relación amorosa con el Señor en el mundo espiritual. Entonces, cuando el Señor desciende, cumple múltiples propósitos, como decíamos, Paritranaya Shadunam Vinashaya Chaduskritam. El Señor dice, cuando yo vengo, en realidad es para dar mi misericordia y también a veces para aleccionar a aquellos que están proponiendo la irreligiosidad en el mundo, ¿no? Entonces, cuando el Señor desciende, ejecuta muchas actividades, entre las cuales unas o las más importantes que Él ejecuta son realizar actividades llamadas o conocidas como lilas o pasatiempos, en los cuales Él muestra su relación amorosa con las entidades vivientes en un estado puro, que son las relaciones que Él vive con las entidades vivientes en el mundo espiritual, al lugar donde nosotros pertenecemos. Entonces, cuando el Señor desciende, muestra una serie, como decir, actos de teatro, ¿no?, así como obras de teatro trascendentales, en las que Él muestra cómo
se manifiesta el amor entre Él y sus devotos. ¿Para qué? Para que nosotros cuando vemos esas obras teatrales o esas representaciones que el Señor muestra de cómo es la vida de Él con las entidades vivientes de una manera amorosa en el mundo espiritual al cual pertenecemos, nosotros veamos eso, nos recordemos profundamente de cuál es nuestra verdadera relación con Dios y hagamos un esfuerzo por volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios. El Señor muestra todas estas hermosas historias amorosas que son eternas y también nos muestra la forma de cómo volver a casa de vuelta a Dios, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales Krishna desciende al mundo material. Y en este caso, en el festival del Ratha Yatra, el Señor precisamente está realizando una de esas actividades espirituales, ¿no? Una de esas actividades espirituales, como decíamos, tiene que ver con el que Él da la misericordia, como decíamos, Él muestra su cara de loto, su sonrisa, su mirada trascendental, de alguna manera reenamora a las entidades vivientes. ¿Por qué? Porque las entidades vivientes han olvidado esa relación amorosa que uno tiene con el Señor, lo cual es el motivo por el cual estamos sufriendo en el mundo material, ¿no? Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de nuestra relación amorosa con Él, hemos cubierto, ¿no?, nuestro corazón que estaba pleno de amor puro por Dios, con conceptos erróneos acerca de nuestra propia independencia o de disfrutar independientemente de Dios, y por lo tanto hemos olvidado lo más importante, que es nuestra relación amorosa con Dios. Entonces el Señor, para que revivamos ese entendimiento, revivamos nuestra naturaleza trascendental y nuestro estado puro, el Señor realiza estos pasatiempos. Este pasatiempo tiene su origen, en realidad hay dos historias muy largas. Una es acerca de cómo el Señor Jagannath se manifiesta, o la deidad del Señor Jagannath con sus ojos que todo lo ve, ¿no?, se manifiesta en el mundo material. Y la otra es el pasatiempo o la historia que el Ratha Yatra en sí nos cuenta, que es que el Señor en un momento quiso volver a estar asociado con sus devotos íntimos. Entonces, para poder entender un poco la historia, vamos a contarla desde el principio. Cuando el Señor desciende, ¿no?, desciende, como decíamos, para mostrar todos sus pasatiempos amorosos, y cuando Él desciende también lo hace acompañado por sus asociados íntimos en el mundo espiritual, ¿no? Cuando hablamos de asociados íntimos, son aquellos devotos que en un estado puro desarrollan relaciones de amor puro con Dios. En realidad, todas las relaciones que nosotros vivimos en el mundo material son un reflejo desvirtuado de las relaciones que tenemos con el Señor en el mundo espiritual. Por eso el Señor desciende a mostrarnos cómo son las relaciones de manera pura, de manera que nosotros nos recordemos. Por ejemplo, acá en el mundo material, nosotros nos relacionamos con nuestra esposa, ¿no?, o con amor de esposo-esposa o amor de amante. Nos relacionamos amorosamente con nuestros hijos a la vez se relacionan, o cuando somos hijos nos relacionamos con nuestros padres. También está el amor de amigos, ¿no? Y todos esos amores, en realidad, o todas esas formas de amor, son distintos sabores, podríamos decir, de distintos tipos de amor. De la misma manera, el Señor, en el mundo espiritual, tiene esas relaciones amorosas con todas las personas, con todos los devotos, pero de una manera pura. La diferencia entre las relaciones amorosas que el Señor tiene con las entidades vivientes en el mundo espiritual y las que tiene con las entidades y las que, digamos, las personas tienen en el mundo material, es que las relaciones amorosas en el mundo material, aunque son de los mismos sabores que en el mundo espiritual, están teñidas o sometidas a la imperfección. Mientras que en el mundo espiritual esas relaciones se manifiestan de manera pura, ¿no? Por eso al Señor Krishna, Jagannath, también se lo conoce como Rasa Raj, ¿no?, el rey de todas las relaciones amorosas, o el rey de todos los sabores amorosos trascendentales, ¿no? Mientras que las relaciones amorosas en el mundo material son un reflejo desvirtuado de las relaciones amorosas en el mundo espiritual esas relaciones se viven de una manera pura.
Entonces, estaba explicando esto porque cuando el Señor descendió en la aldea de Vrindavan, hace 5.000 años atrás aproximadamente, la última vez que el Señor se manifestó en esa forma, de Krishna, Jagannath, Él mostró todas esas relaciones amorosas con sus devotos y en algún momento, cuando Él tuvo que reimponer los principios del Dharma, o sea, ajusticiar a aquellos grandes reyes de mentalidad demoníaca que estaban preponderando en la tierra o predominando o haciendo que predominara la irreligiosidad, Él mismo decidió irse de esa aldea de Vrindavan donde Él solamente cumplía las funciones de un pastorcito de vaca y jugaba y tocaba su flauta con sus amigos y tenía también sus amigas, las pastorcitas de vacas. Entonces Él en ese momento decidió cortar, ¿no?, con esa atmósfera trascendental de relaciones amorosas, ir a cumplir con el Dharma, ¿no?, con el deber como Dios, ¿no?, de reimplantar los principios religiosos en la tierra. Así fue que Él se fue, ¿no?, de Vrindavan, y cuando Él se fue de Vrindavan, todos los habitantes de Vrindavan, su madre, su padre, su novia, sus amigos, ¿no?, quedaron completamente sobrecogidos de un sentimiento de separación, ¿no? Es decir, como no podían soportar la vida por no tener la presencia y poder relacionarse amorosamente con el Señor de su corazón, ¿no?, con Rasa Raj, Krishna, Jagannath. Así es que bueno, Él cumplió con su deber, ajustició, reimpuso los principios religiosos, quitó de la faz de la tierra a aquellos reyes demoníacos que estaban haciendo estragos con la humanidad y con la tierra, y permaneció como rey en su propio lugar, conocido como Dwarka. Él nunca más, de una u otra manera, regresó a Vrindavan, porque él ya había asumido la posición de rey. Entonces, sabiendo y conociendo de que sus más íntimos asociados, ¿no?, estaban todavía con una congoja muy grande en su corazón debido a que no estaban en su compañía, él ideó un plan de acuerdo a las condiciones que se advenían del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un tiempo futuro iba a aproximarse a la influencia planetaria un eclipse, ¿no?, un eclipse que dentro de la cultura védica era considerado inauspicioso. Entonces, la gente en esa época, cuando había una influencia muy fuerte de algún eclipse inauspicioso, tienen como método de protección viajar a lugares sagrados que no están sometidos a la influencia astrológica negativa de las constelaciones, en este caso de este eclipse, ¿no? Uno de esos lugares puede ser el río Ganges, pero otro lugar muy importante para contrarrestar la influencia astrológica negativa del eclipse era el campo de Kurukshetra, Dharmakshetra, Kurukshetra. Tuve la oportunidad de estar ahí hace un par de años atrás, es un lugar muy muy especial. Y entonces, como la gente de la India normalmente, si pueden, viajan a ese lugar cuando hay esta influencia, y este eclipse estaba por venir, Krishna decidió enviar a su primo Uddhava, ¿no?, un asociado íntimo de él también, a Vrindavan, a su aldea, a decirle y a contarle a sus amigos, a sus amigas, a sus padres, que había una posibilidad de reencuentro, ¿no? Imagínense, ustedes están muy enamorados de una persona, una chica o un muchacho, y de repente esa persona por un motivo u otro se tiene que ir. ¡Pah! La separación es terrible, ¿no? Aunque se dice que el amor en separación es más intenso debido a la ausencia del amado, ¿eh? Por eso una de las expresiones más avanzadas de amor a Krishna es el amor en separación. Y eso es lo que estaba ocurriendo en este caso. Entonces, Krishna envió a su primo Uddhava a Vrindavan a decirle a sus amigos, a sus asociados íntimos, de que él en poco tiempo iba a ir a Kurukshetra para precisamente contrarrestar la influencia negativa del eclipse, y que ahí iban a tener la posibilidad del reencuentro. ¡Wow! ¿No?
Así que bueno, Uddhava fue a Vrindavan, habló con los amigos de Krishna, con el papá, con la mamá, con la novia, ¿no? Y les dijo, bueno, yo voy a ir vengo de parte de Krishna a avisarles, ¿no?, que Krishna va a estar en Kurukshetra y que está ansioso de verlos a todos. Así fue que en ese momento todos los Vriyavases, o los habitantes de Vrindavan, la aldea de Krishna, decidieron armar una gran procesión en sus carros, con bueyes, y determinadamente se fueron a Kurukshetra durante días antes del eclipse, y el Señor Krishna también fue a ese lugar. Geológicamente y cronológicamente, de acuerdo a investigaciones que están basadas en las escrituras y de acuerdo a investigaciones arqueológicas, se dice que el lugar de Kurukshetra fue también un lugar de encuentro porque el Señor venía de Dwarka, que estaba un poco más al noreste, y los habitantes de Vrindavan venían de Vrindavan, que hasta el día de hoy se llama de la misma manera, que está al sur de Delhi. Entonces, en un momento ellos iban a encontrar en ese lugar sagrado de peregrinaje de Kurukshetra. Y así fue que sucedió, todos se encontraron, imagínense el gran júbilo que fue volverse a reencontrar con el alma de sus vidas, ¿no? El Señor Krishna, ¿no? Dios mismo, que está relacionándose de manera amorosa con todos sus devotos. Eso se llevó a cabo, tuvieron un encuentro, todos festejaron, el Señor Krishna estaba contento, pero había una persona que no estaba completamente contenta con el encuentro con el Señor. Todo era igual, ¿no? Era su querida novia Radharani, ¿no? Ella decía, bueno, en realidad el lugar también es como similar al lugar que nos encontramos, pero no es el mismo. Los árboles son los mismos, yo soy la misma, tú eres el mismo, las noches, ¿no?, son las mismas, pero en realidad internamente tengo un fuego que me quema por volver a ese momento en que nos encontrábamos en Vrindavan, a las orillas del río Yamuna, ¿no? Entonces había un sentimiento, seguía habiendo un sentimiento de separación en esa persona que, digamos, emocionalmente lo veía a Krishna, pero quería llevarlo de vuelta, ¿no?, a ese lugar donde habían sido tan felices, a Vrindavan, ¿no? Entonces, cuando Srimati Radharani, ¿no?, la novia de Krishna, lo veía a Krishna muy vestido de rey, ¿no?, Dwarkadish, el señor de Dwarka, ella en realidad anhelaba volver a ver a Krishna, pero en la forma del pastorcito de vaca, del pastorcito de Vrindavan, de su amigo, de ese amigo que ella con la cual ella había disfrutado tanto, ¿no? Entonces, en ese momento se produce como esta sensación de emoción de Radharani, y todos los habitantes de Vrindavan, al conocer este sentimiento de Radharani, empiezan a sentir o a tener el sentimiento de querer ayudar a Srimati Radharani a atarlo a Krishna y a llevarlo de vuelta a la fuerza a Vrindavan, ¿no? Entonces, cuando esa emoción se manifiesta de una manera externa, se manifiesta el Festival del Ratha Yatra, que conmemora precisamente esa emoción o ese sentimiento de emoción de Radharani, en el que todos queremos ayudarla a traer de vuelta a la fuerza a Dios, Krishna, de nuevo a su aldea en la cual él disfrutaba inmensamente con sus asociados. Entonces, se explica que este Ratha Yatra es eso, es la expresión de esa emoción interna de los habitantes de Vrindavan que quieren llevarlo de vuelta a Krishna, a Vrindavan, y todos los devotos, ¿no?, sobre todo nosotros, devotos de ISKCON, devotos seguidores en la línea del Señor Chaitanya Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnava, queremos seguir con la tradición, y no solamente eso, sino que también le damos la posibilidad a la gente de que haga lo mismo, ¿no?, de que nos ayude, ¿no?, a traer de vuelta a Krishna a Vrindavan, o básicamente a traer de vuelta a Krishna a nuestro corazón, ¿no?
Entonces se explica que la concepción, y esto ya hablando de un aspecto teológico, la concepción de la verdad absoluta, de acuerdo a la filosofía védica o al Vedanta, se dice que los videntes de la verdad han concluido que la verdad absoluta se manifiesta en tres aspectos, ¿no? Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Cuando hablamos de que la verdad absoluta se manifiesta en el aspecto Brahman, es básicamente el entendimiento que la mayoría de la gente tiene acerca de la verdad absoluta. Básicamente todo el mundo, o como aprendimos cuando éramos chiquitos, la mayoría de nosotros de tradiciones judeo-cristianas o cristianas, ¿no? Aprendimos, o la mamá nos enseñó, la abuela nos enseñó, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, ¿no? Así que podemos decir que esa es básicamente la concepción Brahman de la verdad absoluta. Dios es todo, Dios está en todos lados, ese árbol es Dios, esa flor es Dios, ¿no? Ese pasto es Dios. Nada puede estar fuera de Dios, porque si no Dios, no sería Dios. Entonces, esa concepción de que todo es Dios es una concepción de una concepción energética de la verdad absoluta, o entender que Dios es todo, ¿no? Y que nada está fuera de Él. Ese es la primera entendimiento acerca de la verdad absoluta. De hecho, inclusive, algunos en una manera equivocada dicen, bueno, si Dios es todo, yo también soy Dios. Por lo tanto, yo soy Dios, dicen, ¿no? Aunque ahí hay un pequeño error, que después vamos a explicar. La segunda concepción de la verdad absoluta dice que a pesar de que Krishna es todo, o que todo está en Krishna, o que nada está fuera de Krishna, hay un aspecto diferenciado, ¿no? Sí, todo es una energía de Krishna, pero hay un aspecto diferenciado, por ejemplo, las entidades vivientes, ¿no? Esa entidad, por ejemplo, yo estoy diferenciándome de este ladrillo que está aquí, o estoy diferenciándome de la energía no viva, ¿no? De alguna otra manera, eso nos da a entender que hay un aspecto diferenciado dentro de toda esa variedad. Y se explica que ese aspecto diferenciado de la verdad absoluta que existe en el corazón de la entidad viviente, obviamente hay aspectos técnicos más profundos para explicar esto, pero a grandes rasgos, se dice que Dios también está en el corazón y se conoce como Paramatma, ¿no? O el alma suprema. Se explica que en el corazón está la entidad viviente, el alma, o sea, nosotros, y también está el alma suprema o Paramatma, ¿no? La superalma, que es juez, jurado y testigo de todas nuestras actividades. Es nuestro compañero permanente y también es juez, jurado y testigo de todo lo que hacemos, sea de día o sea de noche, ¿eh? El Señor siempre está mirando. Jagannath siempre está mirando. No hay cuestión de que a la noche podemos hacer actividades que no sean muy morales o éticas. Siempre el Señor está ahí mirando. Y también siempre nos está acompañando, ¿no? Es nuestro compañero eterno, nuestro amigo bien queriente. Como se define en las Escrituras, también se lo conoce como Sudrit, ¿no? El amigo que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Claro que nosotros también hemos olvidado o nos hemos desconectado de esa conexión en el corazón interna que tenemos con esa forma trascendental o esa segunda concepción de la verdad absoluta que es Paramatma. Y por último, la versión o el entendimiento más elevado acerca de la verdad absoluta es la concepción Bhagavan. Bhagavan significa la persona suprema de la cual todo emana. O sea, toda esa energía y todos esos aspectos energéticos de la verdad absoluta y todos esos aspectos diferenciados de la verdad absoluta emanan de una persona suprema. Y sí, como dice la teología cristiana, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Krishna. Entonces, ese supremo, o esa forma, o esa concepción de la verdad absoluta suprema, es conocida como Bhagavan, o el Señor en su forma personal, de la cual todo lo demás emana. Y, de acuerdo también a la concepción de la verdad absoluta que nosotros tenemos, es cómo nos relacionamos con Él, ¿no? Por ejemplo, nadie puede relacionarse amorosamente o tener una relación amorosa personal con una energía. En todo caso, uno utiliza la energía para su propia vida, pero no hay tal cosa como tener una relación de amor. Puede inclusive apreciarla,
puede inclusive asombrarse de las manifestaciones de la energía material, pero no hay tal cosa como una relación de amor como la que tenemos con un amigo, con un amante, con la esposa, con el papá o con la mamá, ¿no? Por eso la concepción Bhagavan de la verdad absoluta, o la persona suprema, Krishna, es aquella forma de la verdad absoluta con la cual podemos relacionarnos en forma amorosa. Y este festival del Ratha Yatra precisamente nos da la oportunidad de poder relacionarnos con Dios de manera amorosa. Todas las religiones del mundo tienen su concepción de la verdad absoluta. En el caso de la conciencia de Krishna, entendemos que Krishna no es solamente Dios creador, o aquel que nos da el pan nuestro cada día, sino que es también esa persona que detrás de sus actividades es una persona con la cual podemos relacionarnos amorosamente. Así, por ejemplo, cuando hablamos del presidente de un país, podemos decir, bueno, un presidente, para uno poder llegar al presidente de un país es muy difícil porque hay muchas barreras para poder tener una asociación o una entrevista personal con esa gran personalidad. Y no es que yo voy a decir, bueno, ahora quiero ir a ver al presidente de tal país y voy y lo veo. No, hay que cumplir una serie de protocolos, y si es que realmente somos tan importantes como para que el presidente nos atienda. De la misma manera, cuando nosotros hablamos, bueno, y en este caso del presidente, atrás de esa gran personalidad, presidente, hay un hombre también, ¿no? Hay un hombre que siente, que ama, que come, que tiene sus relaciones amorosas con su familia, con su esposa, con su hijo, y que amén de ser un gran presidente o una persona intocable, cuando él está en la intimidad de su casa compartiendo relaciones amorosas con sus familiares, sus hijos se suben, ¿no? Acá en Argentina se dice a cococho, ¿no? Para hacer con ese gran hombre un caballito, ¿no? De la misma manera, Krishna, en su aspecto de creador, en realidad es su trabajo, ¿no? O es una de sus funciones. Pero atrás de ese Señor creador hay un Dios de entrecasa, y con el cual nos podemos relacionar si conocemos a la persona apropiada para que nos contacte con Él. O sea, alguna persona que está asociada íntimamente con Él. En este caso son los devotos puros de Krishna, ¿no? Así como, por ejemplo, si nos queremos asociar con el presidente o conocerlo en forma más personal, vamos a tratar de hacer amistad con su hijo, con alguna persona que lo conozca en la intimidad. Y seguramente nos dice, no, no hace falta hacer ningún protocolo, vení que yo te llevo y lo conoces directamente, ¿no? De la misma manera, con Krishna podemos tener ese tipo de relación. E invitamos, ¿no?, a todas las personas que están viendo este video a que se entusiasmen en tratar de conocer a Krishna, ¿no? Dios es el mismo, tiene infinitos nombres, así como tú tienes muchos nombres, ¿no? De la misma manera también Dios tiene todo un montón de nombres, como explicamos al principio. Y si quieres conocer esta increíble aventura espiritual de la conciencia de Krishna, tan solo tienes que tener la decisión de encarar, ¿no?, el proceso, conocer a alguien que te lo explique, leer los libros de Srila Prabhupada, que son los libros que están iluminando a la humanidad en este momento con todo este conocimiento trascendental, y podemos asegurarte que tu vida va a ser o va a cambiar de una manera increíble, ¿no? Y va a ser una vida realmente feliz, y vas a utilizar tu forma humana de vida para lo que realmente hay que usarla. Así que este festival del Ratha Yatra, para concluir, tiene como propósito ayudar a que la gente conozca a Krishna, ayudar a que la gente purifique su corazón, y ayudar a que la gente tarde o temprano vuelva de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Ese es el propósito de este festival Ratha Yatra. Uno de los propósitos, como dije, hay muchos propósitos externos y propósitos internos, pero básicamente lo que más queremos nosotros a través de este festival es que toda la gente conozca y tenga la posibilidad de conocer a Krishna y empiece a descubrir cuál es su identidad eterna en relación amorosa a Él. Así que bueno, bienvenidos a este festival Ratha Yatra, espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla, no sé si pequeña, un poco extensa, pero espero que de alguna u otra manera haya sido algo que haya aportado algo a lo que han venido a buscar, ¿no? Todos somos buscadores, estamos buscando algo,
y en realidad estamos buscando a Krishna. Y queremos entonces, esperamos que en este festival, en este hermoso festival de ahora en adelante, sea un aporte a todo eso que tú estás buscando para encontrar la felicidad eterna. Así que bueno, muchas gracias, espero que estén felices y que disfruten de este festival. Shri Jagannath Swami Ki Jai. Hare Krishna.